Buenos días, mi nombre es Gypsy Barrios y hoy vamos a hablar un poco sobre los fundamentos históricos del desarrollo de los test psicométricos. Yo soy estudiante del octavo trimestre de la carrera de psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua y esta es la materia Método de Instrumento de Evaluación Psicológica 1. En primer lugar, vamos a hablar sobre los fundamentos históricos del desarrollo de los test psicométricos. A partir de 1880 aparece la psicometría de la mano de Francis Galton. Luego, en 1884, Galton abrió su laboratorio antropométrico. En 1888, Cattell fundó un laboratorio de pruebas en la Universidad de Pensilvania. En 1904, Pearson se interesó por la aplicación de la matemática al estudio de la evolución de las especies y la herencia. En 1904, Spearman propone un enfoque analítico factorial de la inteligencia y realizó el primer intento por ofrecer una teoría con fundamentos empíricos sobre inteligencia y nuevos métodos de medición mental. Posteriormente, en 1920, Wong fundó el primer instituto de psicología en el mundo, de psicología básicamente experimental. Por otra parte, lo que queremos ahora explicar un poco más es de qué se trata la teoría clásica de los test. Los test constituyen seguramente una de las tecnologías más sofisticadas para lo que es el tratamiento de los psicólogos y de las herramientas de las que disponen los psicólogos para poder entender un poco cómo funciona el comportamiento humano. La teoría de los test hablan de cómo podemos evaluar la calidad de un test y también, en muchos casos, de cómo podemos depurar el instrumento para reducir el error al mínimo. En este sentido, quizás los dos conceptos más importantes sobre la teoría de los test son la fiabilidad y la validez. La fiabilidad se entiende como la consistencia o estabilidad de las medidas cuando el proceso de medición se repite, mientras que la validez se refiere al grado en que la evidencia empírica y la teoría apoyan la interpretación de las puntuaciones de los test. Los tres supuestos del modelo clásico de la teoría de test son: número 1, la puntuación verdadera, definida por una V mayúscula, V de Venezuela, es la esperanza matemática de la puntuación empírica. Se escribe así: V es igual a E y entre paréntesis X. El segundo postulado: no existe relación entre la cuantía de puntuaciones verdaderas y el tamaño de los errores que afectan a estas puntuaciones y puede presentarse de la siguiente manera: R entre paréntesis V, E es igual a 0. Los errores de medida en un test concreto no están relacionados con los errores de medida en otro test diferente. Y esto se expresa de la siguiente manera: R, E, J, que es un ejemplo, punto, E, K, igual a 0. Es decir, que uno no está relacionado con el otro. Estos son los tres postulados básicos de los tests, de la teoría clásica de los tests. Por otra parte, también tenemos lo que es la teoría de Cattell. Todo el trabajo de Cattell se ha orientado al descubrimiento de los elementos que configuran la personalidad y al desarrollo de pruebas para poder valorar estos elementos o rasgos. También ha defendido que la forma de poder conseguir ambas metas era la utilización del análisis factorial de Cattell. Él acá define que hay diferentes tipos de rasgos y dice que es un método uni o bivariado, un método multivariado o un método clínico. Y un poco para entender cómo logró él levantar esta teoría, vamos a dar algunos pasos que él siguió para lograrlo. Para obtener los rasgos fundamentales de personalidad, Cattell partió del análisis del lenguaje, ya que consideraba que el idioma dispone de palabras que recogen cualquier cualidad, el criterio léxico, pero estaba en contra de la utilización de términos del lenguaje común para denominar a los rasgos, ya que podían llevar a confusión al estar cargados de juicios de valor y connotaciones. La estructura de la personalidad de Cattell se basó en un estudio de Alport y Otver,
en el que recopilaron casi 18.000 términos del diccionario relativos a aspectos relevantes de la personalidad. Como estaba interesado fundamentalmente en rasgos estables, partió solo de estos y solo quedaron 4.500 términos que, mediante diferentes análisis, se podían agrupar en 171 grupos o variables distintos. La segunda fase consistió en ver si era posible encontrar los mismos factores hallados con datos, por decirle llamados datos L, con datos Q. Se construyeron cuestionarios que se administraron a grandes grupos, obteniéndose 16 factores, de los cuales 12 eran comunes a ambos métodos. Luego se estudió la estructura de la personalidad a partir de datos T y se obtuvieron 21 rasgos fundamentales de la personalidad, que se denominaron mediante el sistema de índices universales seguidos de un número. Esta fue básicamente la teoría de Cattell. Bueno, en resumidas cuentas, se puede decir que desde 1880 aparece lo que es en la psicometría, de la mano de Francis Galton, quien se considera como el fundador, todo lo que es el desarrollo de pruebas psicométricas que luego fueron desarrolladas por otras personalidades ya nombradas, y uno, digamos, de los postulados más importantes de esta teoría fue la teoría clásica de los test y la teoría de Cattell, que básicamente se basa en una estructura para poder comprender y llegar a definir unos ciertos rasgos de personalidad después de haber practicado pruebas a muchísimas personas. En este caso conversábamos que eran a 18.000 personas y se llegaron a una serie de factores que sí ya podían denominar como estables, y de aquí nace la teoría de la personalidad de Cattell. Agradecida por su atención, espero que les haya gustado la explicación. Hasta luego.